Bueno, vamos a presentar hoy a... Vamos a quitar los teléfonos, lo primero, que todos los días suena alguno. En todas partes, además. Bueno, y tenemos hoy con nosotros, bueno, si habéis leído el diario Montañés, que le han sacado como media página hoy, pues es Enrique Lluch, que creían que eras catalán, pero no, valenciano, ¿verdad? Es chica. Voy a hacer muy breve porque tiene muchísimos conocimientos y muy variados. Tengo puesto aquí que eres doctor en Ciencias Económicas, licenciado en Derecho, bachillerato en Teología y máster en Comunidades Europeas y Dirección de Empresas. O sea que mucho y muy variado, es interdisciplinar. Bueno, además de eso, en la actualidad eres profesor de Economía de la Universidad CEU de Valencia. Y luego he visto también que diriges la Cátedra de Finanzas. O sea, que es que eres un trabajador nato. Bueno. Y luego has publicado varios libros que están aquí en el fondo, que no los voy a leer todos, pero bueno, por una economía altruista, más allá del decrecimiento, una economía que mata, una economía para la esperanza, Alguno más. economía y cristianismo, ser como niños, el espíritu de económicas y luego el que presentamos hoy, que es el Mimismados, manual para descentrarse. O sea que tienes amplios conocimientos y además los das a los demás, cosas que te agradecemos. Bueno, respecto al libro de hoy, que si habéis leído el diario Montañés lo sintetizan muy bien, en realidad está muy bien estructurado en dos partes, ¿verdad? La primera, bueno, ¿qué vas a decir tú? En la primera se realiza un análisis de cómo vivimos, cómo pensamos, lo que creemos realmente, ¿no? Y entonces me ha hecho mucha gracia porque eso se le dice a muchas personas, dice, porque estamos inmersos en el yo, mí, me, conmigo. O sea, la gente habla de eso, yo, mí, me, conmigo, que es muy común. Y luego ya en la segunda parte, pues propones un camino para escapar de esta autorreferencia, ¿no? Y siempre dice, basado en la sabiduría milenaria de la tradición judío-cristiana, porque claro, tienes un gran conocimiento de todo ello, ¿eh? Entonces, otra de las cosas que hay que destacar del libro es que es muy cómodo de leer, porque tiene un lenguaje que se entiende, es muy accesible. Me ha gustado mucho leerlo, de verdad. Y entonces vamos a empezar. Yo le voy a hacer alguna pregunta y al final, si ustedes quieren hacerlo, también levantan la mano y Ángel les pasa el micrófono. Y la primera pregunta que he visto que te han hecho siempre es, que creí que lo habías inventado tú, pero ya me has dicho que no, es el término este de el mimismado, ¿no? Que te sale ensimismado, pero no es ensimismado, es el mimismado. ¿Qué significa exactamente ese término? Bueno, pues gracias primero la invitación, ¿no? Por poder estar aquí con todos ustedes. Y bueno, en mi mismado, no lo he inventado yo, aunque siempre la gente piensa, porque es la primera vez que lo ha escuchado, que ha sido una invención mía. Yo lo he leído en otros libros, pero lo he tomado porque creo que el sentido es correcto y además es un término que no está en el diccionario de la RAE. Si lo buscáis, no lo vais a encontrar, ¿no? Es lo que se llama un neologismo. Pues bien, quizá lo mejor es diferenciarlo de ensimismado, que es a lo que Es lo que estamos te sale. acostumbrados. Exactamente. Estar ensimismados es una cosa que no solo es buena y creo que es válida para las personas, sino que además creo que es una de las características que tenemos nosotros como humanos, es decir, la capacidad de poder ensimismarnos, porque ensimismarnos es la capacidad que tenemos de poner todo, nuestra cabeza, nuestro corazón, nuestro cuerpo, en una actividad. Y concentrarse de tal manera en esa actividad que olvidemos todo lo que hay alrededor. Y esto, insisto, es una cualidad muy humana. Normalmente los animales no son capaces de hacerlo y además es muy válida, ¿no? Gracias a eso, pues podemos estudiar, podemos disfrutar de un atardecer, podemos concentrarnos en una actividad que estamos haciendo. Yo creo que el ensimismarse es una cosa muy positiva. Evidentemente, si uno está ensimismado todo el día y no percibe nada de lo de alrededor, malo. Pero como todo en esta vida, también comer es muy bueno, pero si uno se pasa todo el día comiendo, pues malo. No es que sea malo comer, lo malo es comer en exceso, ¿no? Si te ensimismas en exceso, es malo. Pero en principio, insisto, es una cualidad muy buena. De hecho, desgraciadamente hay muchos, sobre todo ahora jóvenes, porque están más afectados por ello, que están perdiendo esa capacidad, ¿no? Debido a esa
multitarea, que en algún momento se ha pensado que está bien y que yo creo que es un desastre, ¿no? Lo que nos caracteriza es poder centrarnos solo en una tarea, esa multitarea y esas pantallas, pues mucha gente está perdiendo la capacidad de ensimismarse. Pero ensimismarse es otra cosa. Ensimismarse es orientar toda nuestra vida a nosotros, a lo nuestro. Orientar nuestra vida a cumplir nuestros objetivos, a que se hagan realidad nuestros sueños, a perseguir nuestras metas, a conseguir hacer carrera o conseguir tener un prestigio profesional. Es decir, ensimismarse es que me pongo a mí en el centro de mi vida y toda mi vida la enfoco para mi mejora. Y ahí en el libro hablo de muchos aspectos, ¿no? Para mi bienestar, ¿no? Quiero mi bienestar. Para tener éxito, quiero tener éxito. Mucha frecuencia decimos, ¿qué es la vida? ¿No? Tener éxito. Estamos en lo que algunos denominan una sociedad del éxito. Por lo tanto, ensimismarse es vivir de una manera autorreferente, en la que mi actividad, en la que mi día a día está enfocado a mí mismo, a lo mío o a lo mío, a mí mismo, a lo mío, a mis bienes, porque también hay una clase de ensimismamiento que se enfoca en mis bienes, etcétera, o a los míos, ¿no? Yo y alguno más que considero los míos. ¿Y esto por qué hablo yo del libro? Porque esto que ha sido algo que ha sucedido en toda la historia, ¿no? Podemos irnos al mito de Narciso, ¿no? ¿Lo recordáis, no? Esta persona que se ahoga, ¿no? Ese mito de que le gusta tanto a sí mismo que rechaza a la mujer que está enamorada de él porque no le hace falta, ¿no? Y mirándose en un lago, cae al lago mirando su propia imagen, cae y se ahoga, ¿no? Toda la vida ha habido ensimismados, toda la vida ha sido algo habitual, no es algo de ahora. Pero ¿qué es lo novedoso? Lo novedoso que tenemos en esta sociedad es que, primero, hoy en día tiene una legitimidad ética. Es decir, históricamente se ha visto que lo de Narciso era un problema, que ensimismarse era un problema, que era algo no deseable para las personas de la sociedad, que el que se ensimismaba, el que estaba solo pensando en sí mismo, era algo que teníamos que educar a las personas para que no lo hicieran así, porque pensábamos que éticamente era reprochable. Hoy en día, en primer lugar, no es éticamente reprochable. Hay mucha gente, hay muchos espacios donde nos dicen, sí, lo que tienes que hacer es centrarte en ti mismo. Olvídate de los demás, céntrate en ti mismo. Los demás al final ya se apañarán, no te van a solucionar nada. Tú concéntrate en ti mismo, piensa en ti mismo, haz introspección, mírate a ti mismo. Todo esto, insisto, lo primero, no solo no parece condenable, sino que parece que es lo que hay que hacer, que es éticamente correcto, que está muy bien y que es, en segundo lugar, la única manera de vivir. Hay mucha gente que está diciendo que eso es éticamente no reprochable y luego es la única y la mejor manera de vivir. Es decir, parece que aquellos que han pasado a otro estado, ¿no? Aquellos que están en el estado más desarrollado, son aquellos que se concentran en sí mismos. Y esto no empieza ahora. En los años 70, apareció una cosa que fueron hasta la Unión Europea. Empieza en los años 70, pero se confirma en los años 80 en Suecia, que se llamaba la teoría sueca del amor. No sé si habéis oído alguna vez, hay un documental muy interesante sobre esto, y entonces teorizaban, ¿no?, sobre que las personas que estaban más desarrolladas, el estatus final del desarrollo era aquellas personas que estaban concentradas en sí mismas, que lo que buscaban era la independencia total, no depender de nadie, solo pensar en sí mismo. Y esto ha impregnado. Es éticamente correcto, pero en segundo lugar es lo que debemos de hacer y es lo mejor que podríamos hacer. Y esto nos lleva a la tercera consecuencia. Se ha generalizado en nuestras sociedades. Es lo normal en nuestras sociedades. La gente mayor, mucha te dice, no, sí, tienes que pensar en ti mismo, concéntrate en ti mismo, tienes que cuidarte, ¿no? ¿Recordáis en la pandemia? Cuídate, ¿no? No era cuida al que tienes al lado y déjate cuidar por el que tienes al lado. No, cuídate tú, porque lo importante es que te cuides. Esto es una cosa personal, cada uno que se cuide. Parece lo normal. Fijaos, yo
cuando voy descubriendo esto, lo primero que lo veo es en la gente de mi edad, ¿no? En mis compañeros, gente adulta como los que estamos aquí, y que vas viendo, que te lo van diciendo y vas dándote cuenta que eso es generalizado. Pero luego, ¿dónde lo veo más, dónde lo veo reflejado? En mis alumnos. Oye, yo soy profesor, yo trabajo con jóvenes, sobre todo los de primero, tengo más grupos en primero de universidad, también en grupos en superiores. Y claro, ¿qué pasa con esos jóvenes? Esos jóvenes, su manera de concebir la vida es lo que les han transmitido los mayores. Al final la juventud no se inventa nada, la juventud lo que hace es de alguna manera exagerar lo que ha recibido de los mayores, lo que está general, pues lo llevan a la exageración, pues como nos ha pasado a nosotros, ¿no? Por falta de experiencia, porque se sabe más por viejo que por diablo, y cuando tienes 19 años, pues has vivido poco, porque además cuando eres joven eres más pasional y entonces lo vives de otra manera. Y cuando yo hablo con los chavales de estos temas, claro, te dicen, claro, Enrique, claro, es que la vida ¿qué es? Conseguir mis objetivos, perseguir mis metas, buscar mis ilusiones. ¿Se puede vivir de otra manera? Hay otra manera de vivir. Eso es la vida. ¿Me explico? Es decir, ya no conciben otra manera de hacer las cosas, porque lo que les han dicho desde el principio, desde pequeñitos, es eso. Saca buenas notas para conseguir tus objetivos, para ser el primero, tienes que buscar el éxito en la vida, que nadie te va a solucionar nada, intenta hacerlo tú, esfuérzate, vas a conseguirlo, etc. Fijaos, esta semana, el martes, acabé un curso que hacemos de 4 horas para alumnos que tenemos que son excelentes, es decir, que sacan más de un 9. Bueno, tenemos más de un 9 de media, que tienen más de un 9 de media, y otro grupo de alumnos que, aunque no tienen una media tan alta, sí que han hecho un curso complementario en primero y en segundo de competencias, y que acceden también a lo que llamamos cursos excelentes, aunque no tengan. Y entonces cuando les hago un curso de 4 horas sobre este tema, y cuando les estoy hablando, bueno, pues os han dicho que tener buenas notas tiene que ser para ser los primeros, para ser los mejores de la clase, para poder conseguir vuestros objetivos, para ser los primeros, ¿no? Para triunfar, para poder decir orgullosos, es que estoy sacando más nota que los otros. Y claro, me preguntaba una alumna, Enrique, ya, ¿y si no es para ser mejor que el otro? Si no es para ganar al otro, si no es para tener éxito, para ponerme por encima de los otros, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a ser excelente? Ahora le dije, espérate al final del curso. Al final del curso ya lo vio, ¿correcto? Al final de las 4 horas. Pero esto lo que nos está diciendo es que eso es lo que les estamos transmitiendo nosotros, porque está totalmente internalizado en nuestra manera de vivir, que lo importante es ser el primero, lo importante es tener éxito, lo importante es tener una vida buena, y para eso tienes que tener unos buenos ingresos. Lo importante es buscar el bienestar, tener bienestar, vivir de una manera con unos lujos, o si no lujos, con una calidad. Y eso es el enmimismamiento. Mi vida la concentro en mí mismo, en mi éxito, en mi bienestar, en mí, en yo, me, conmigo. Sí, porque eso del mimismamiento... Al principio cuesta, ¿eh? Sí, sí, es de sustituir el sí por el mí, ¿verdad? Según dices tú, hay ejemplos a lo largo de la historia, o sea, Sí. desde el mundo antiguo y tal. ¿Y no será que es que los humanos somos así? O sea, en el que no es un aprendizaje que... No, fíjate, No. los humanos, a mí para contrastar un poco, eh, para ver cómo somos las personas, no nuestra antropología, primero, las personas somos seres sociales, somos seres sociales. ¿Qué quiere decir seres sociales? Quiere decir que nos hacemos más humanos y más personas en la medida que nos relacionamos con el otro. No somos seres para vivir aisladamente. De hecho, cuando vivimos aisladamente, perdemos, nos secamos, nos angostamos. A mí me gusta, bueno, también interviene un poco la portada del libro, ¿no? La portada del libro es una planta, es un cactus que está en forma de espiral. Cuando nosotros estamos enmimismados, nosotros intentamos coger de todo para nosotros mismos, ¿no? Y hacemos una espiral hacia adentro, todo para nosotros. Hasta los amigos, con mucha frecuencia, la persona enmimismada dice, no, yo lo que necesito es gente que sea positiva para mí. Recordad, ¿no?, los libros que aparecen por ahí. Gente tóxica, detecta a la gente tóxica para que no te relaciones con ella. Solo te tienes que relacionar con gente que sea positiva para ti. No.
Porque tú lo que tienes que ser es positivo, ser feliz, y entonces mira bien con qué te relacionas. En algunos libros hablan también del balance emocional. Hablan del balance emocional. Balance es un término contable. Y el balance, supongo que más o menos, y que no se lo cuento ahora, el balance siempre está equilibrado, ¿no? El activo y el pasivo tienen que sumar lo mismo. Y entonces cuando dicen balance emocional, mira cómo cuando te relaciones con alguien para que esa persona no te pida más de lo que tú le puedes dar. Es decir, que te dé siempre o más de lo que tú le puedes contrarrestar, pero nunca menos, porque las relaciones tienes que mirarlas bien, porque lo importante eres tú. No vas a relacionarte con alguien que te pida más cosas y que te haga salir de ti mismo. Tiene que ser alguien que te convenga, ¿no? Hasta las mismas parejas. Las parejas se ven en un modo contractual. El ensimismamiento hace que es un modo contractual. Yo quiero pareja. ¿Por qué? Porque quiero estar bien. Por lo tanto, tengo que buscar a alguien que me dé lo que yo quiero. Y luego tengo que ver que lo que me pide no me cambie a mí, ¿no? No me quite a mí lo que yo soy. Y entonces hago un contrato. Yo recibo de ti lo que yo necesito, tú recibes de mí lo que necesito, estamos bien. Fijaos, ¿no? Ya hasta las relaciones personales las ponemos en tipo contrato. Cuando para mí la categoría, hay un libro de Adela Cortina, que es también valenciana, que la conozco y me llevo muy bien con ella y he aprendido mucho de ella, he de reconocerlo, que habla de que la categoría que tiene que primar en nuestras relaciones es la alianza, no el contrato. El contrato es bueno para lo económico, yo soy economista, ¿vale? Para lo económico es bueno, yo hago un contrato, compro, te tengo que pagar lo mismo que tú me das, ¿correcto? Y el contrato está bien, pero para las relaciones la categoría máxima no es la de contrato, sino la de alianza. Nos aliamos para hacer algo conjunto, ¿no? Y entonces, volviendo a la pregunta, ¿no será que nuestra naturaleza es así? Insisto, nuestra naturaleza es una naturaleza relacional. Y la relación va más allá del contrato, va más allá de la suma de intereses personales en la que yo estoy buscando que tú me vengas bien a mí y yo si te vengo bien a ti, entonces hacemos contrato. Y si no, y el día que ya no nos venga bien, adiós, muy buenas. Tú te vas por ahí, yo me voy por aquí porque lo importante es lo mío, ¿correcto? Y claro, en las personas me gusta el cuento Cherokee, no sé si habéis oído alguna vez un cuento Cherokee de alguien que va a la montaña, no sube a la montaña, al gran sabio que hay en la montaña, y bueno, como en casi todos, ¿no? San Juan de la Cruz también subía a la montaña, ¿no? También tenía, ahora no me sale el nombre, pero bueno, también tenía la subida al Monte Carmelo, ¿no? También en la mística llega a subir a una montaña, quiere decir que haces un esfuerzo para ir al sabio. Y le dice al sabio, mire, oiga, tengo dos lobos. Tengo un lobo que me dice que haga las cosas bien y otro lobo que me dice que haga las cosas mal. Y yo vengo a usted, sabio, para preguntarle cuál es el que va a vencer en mi vida. Y claro, el sabio lo piensa un poco y le dice, va a vencer aquel al que alimentes mejor. Aquel al que alimentes mejor. Es decir, todos tenemos una tendencia a hacer las cosas bien y a tendencia a hacer las cosas mal, ¿no? ¿Cuál va a vencer en nuestras vidas? Aquel al que le alimentemos, aquel en el que practiquemos, en el que nos situemos, y cuando nos situemos haciendo las cosas bien, vamos alimentando ese lobo y al otro lo dejamos morir por inanición. Y al principio puede ser fuerte, pero poquito a poco va adelgazando y se va quedando en menos. Y además hay un tercer elemento, ¿no? en este enmimismamiento. ¿Por qué nos enmimismamos? Porque hay una tendencia en nosotros, que eso sí que está dentro de nuestra naturaleza, que desde el punto de vista del cristianismo se llama el pecado original. ¿Vale? Quien no es cristiano lo puede lo puede llamar de otra manera. Desde el cristianismo se llama pecado original. En el budismo no tiene ese nombre, pero también se ve. En el budismo, bien entendido, no en el pseudo-budismo que venden muchos por aquí, ¿correcto? Que hay mucho pseudo-budismo por aquí, que lo que venden es un materialismo espiritual y no un verdadero budismo. Pues bien, ¿cuál es esa tendencia a la que todos vamos? Es la tendencia a controlar. A controlar. Eso sí que es una tentación que tenemos todos dentro. Todos queremos controlar la vida, queremos controlar las cosas, que las cosas no se nos escapen, que esté todo bajo nuestro control. Y claro,
el mimismarse me da el señuelo de que si yo me enmimismo puedo tenerlo todo bajo control. ¿Por qué? Porque si yo me centro en mí mismo, si me centro en lo mío, si me centro en mis objetivos, si yo tengo la sensación de que lo controlo todo porque estoy pensando en mí mismo solo, porque estoy solo con mis objetivos y los demás me da igual, ya nadie me molesta, voy a centrarme en lo mío. Y entonces me da una falsa apariencia de control. Entonces yo creo que eso sí que es verdad, el enmimismamiento permite a las personas, o la tentación que tenemos de enmimismarnos y por qué tiene tanto éxito, es porque te está dando la sensación de que así vas a controlar tu vida. Todo depende de ti. De hecho, los estudios que hacen del narcisismo, los estudios de las personas narcisistas, que sería la exageración del enmimismamiento, no la parte, y sobre todo el narcisismo patológico, te suelen decir, son personas muy inseguras. La manera de sentirse seguras es precisamente concentrándose en el yo. Porque estás eliminando partes que te pueden dar inseguridad, te pueden dar falta de control. Por eso ahí sí que te diría, eso sí que es una parte de la persona, no el ensimismamiento, sino el afán de controlar, el afán de tenerlo todo controlado, la necesidad de controlarlo. Y claro, todo no lo podemos tener controlado en esta vida. Aquel que nos diga que vamos a poder controlar todo en esta vida o que podemos controlarlo todo en esta vida, y hay mucha gente que nos lo dice, nos engaña. Es imposible tenerlo todo controlado. Es imposible. Y por eso hay tanta frustración también. Porque muchos, cuando se enmimisman, le están diciendo, le están prometiendo, si piensas solo en ti mismo, si te concentras en lo tuyo, si te esfuerzas, conseguirás lo que quieres, vas a conseguir tus ilusiones, ¿no? Tu mente es poderosa, si te concentras en tu mente vas a conseguir lo que tú quieras, porque tú eres una persona poderosa, solo tienes que ver tus cualidades y entonces vas a poder llegar donde tú quieras. Y resulta que no, que la vida no la podemos controlar del todo. La vida tiene una parte de algo incontrolable, que puede ser una cosa pequeña o puede ser un desastre, ¿no? Como el que nosotros vivimos en Valencia hace un año, ¿no? Ayer hacía un año. ¿Me explico? Y de repente te viene algo así. Evidentemente esto es muy excepcional, ¿no? Pero es que también nos puede pasar esa falta de control con cositas pequeñas que no sabemos. Una noticia del médico, ¿no? Que de repente tenemos una enfermedad que no esperábamos, alguien que queremos que le pasa algo. La vida es incertidumbre. Y en lugar de prepararnos para afrontar la incertidumbre, nos engañan diciendo que podemos eliminar la incertidumbre y que lo vamos a controlar todo centrándonos en nosotros mismos. ¿Me explico? Y así, claro, hay mucha gente que lo pasa muy mal y que está mucho tiempo mal. Aprovechando que has hablado de lo de la Dana, que fue ayer el aniversario, hoy oía yo en la radio, bueno, estaba leyendo el libro y oía en la radio una señora de 80 y tantos años que fue a ofrecerse para ayudar. Y todos le decían, señora, si usted está para que la ayuden. Y dice, pero no, yo puedo hacer cosas y tal. Quiero decirte que frente a ese aspecto de El enmimismamiento, no pasa nada, no te también hay gente que se sale porque, digo, pues mira qué ejemplo, ¿no? Una señora de 80 y tantos años que cree que va a ayudar y sale de ella misma y va, y que efectivamente la pobre no podría ayudar mucho, pero bueno. Claro. Mira, eso fue precioso. Si me permitís, es que además tenemos la sensibilidad. Yo estoy en otra parte de Valencia, a mí no me tocó, pero tengo familiares cercanos, primeros que sí que les tocó, ¿correcto? Yo a las 7:10, que estaba saliendo, por cierto, de un evento con la vicepresidenta de la consejería, es decir, empezó a salirse todo a las 5 de la tarde. Yo a las 7:15, no 7:10, no 7:15, 7:20 salía de un evento en el que había estado con la vicepresidenta del gobierno valenciano y el consejero de Medio Ambiente e Infraestructuras, y a las 7:10 nos había dicho la consejera, y a las 7:10 en Paiporta ya se había salido, en Chivas se había salido a las 5, en la A3 se había salido, nos estaba diciendo que bueno, que había sido un día duro, pero que no nos preocupáramos, que lo tenían todo muy controlado, que estaba... Y esto os lo viví yo, ¿correcto? No me lo han contado, estaba yo allí. Estaba como estáis vosotros, en una sala más pequeña que esta, como estáis vosotros. Me tocó ir a un evento porque mi rector
Era de economía social, porque la cátedra que os he comentado antes es de finanzas, cooperativismo y economía social, que estamos, y entonces el rector no podía ir, se lo pasó a la decana, esto que pasa en las universidades, la decana no podía ir, y me dijo, Enrique, es tu tema. Y yo dije, pues me toca ir. Y fui al evento, ¿no? Estaba allí. Pero fíjate, por lo que me preguntabas, ¿no? Y yo voy a dar mi... Cuando yo... Esto fue martes, fue martes por la tarde, ¿vale? El agua bajó a las 4 de la mañana. No sabíamos si había bajado, porque yo recordaba la del 87 que había estado ayudando, en la que hubo el 87 del Júcar. Y allí tardó 2 o 3 días en bajar el agua. Es decir, estuvo un día o dos con 1 metro, 1,5 metros de agua. Aquí no, aquí bajó a las 4 de la mañana, pero nadie sabíamos nada. Yo estaba en casa, yo tenía a mis familiares llamando, no había teléfono, porque claro, se había quedado todo así, y yo no supe nada hasta el miércoles, no supe casi nada, hasta el jueves no supe, y yo fui el jueves en coche, me conseguí colar, entrar cerca, bueno, esto fue una odisea. Pero ya claro, a partir del viernes ya iba, para ir había que ir andando. Y cogíamos lo que se llamaba el Puente de la Solidaridad, y mirad, llegar allí miles de personas con sus herramientas para limpiar, con sus mochilas llenas de comida, porque sabíamos que necesitaban comida. Y tú entrabas en el puente, iba todo el puente lleno y veías miles de personas por delante y miles de personas por detrás, en un semisilencio, porque todos sabíamos que el puente era como una frontera. Pasabas de que todo estaba bien al completo desastre, ¿vale? A un lado del río estaba todo bien. De hecho, mis familiares cuando salieron, la primera vez que salieron andando, porque pudieron salir al día siguiente y pasaron el puente a unas personas, decían, pasamos el puente y de repente nos vemos allí todo el mundo sentado tomándose una cervecita, los niños vestidos de Halloween, ¿correcto? Y decían, entonces era al revés también, ¿no? Esa emoción de miles y miles de personas yendo a ayudar y conscientes de que pasaban una frontera y era a un lado al lado del río la destrucción completa y al otro lado, como ahora aquí en Santander, ¿correcto? Sí, así, pasabas y así, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque fíjate, hubo mucha gente, sobre todo los jóvenes, que por primera vez en su vida, lo que pasa es que esta reflexión yo creo que se ha hecho poco, por primera vez en su vida pudieron hacer algo que daba sentido y que ellos eran útiles para los demás. Es decir, era la primera vez que podían hacer algo que no era para ellos. ¿Me explico? Sí, perfectamente. Y por eso hubo tanta gente. Y es porque al final esa semilla de la sociabilidad, ¿no? De que somos sociables y de que el sentido de nuestra vida está viviendo desde, por, con y hacia los demás, ¿no? Desde, con, por y para los demás, que la gente no lo nota, ahí lo notó. Y ellos sabían que pasar ese puente suponía que podían hacer algo práctico por los demás. Y eso para ellos tenía sentido. ¿Me explico? Y se podían dejar por primera vez en su vida de estar concentrados en ellos mismos. Y lo vieron de una manera fácil. A mí me apena que esta reflexión se ha hecho poco, ¿no? Y el decir, es que esto, el sentido de la vida no es mirarme a mí mismo, tener éxito, etc. El sentido de la vida lo cojo cuando soy desde, con, por y para los demás, cuando vivo de otra manera. Y eso da sentido. Y cuando uno se da cuenta de esto, wow, dice, me voy a ayudar, ahí soy útil, ahí estoy haciendo algo por los demás. Y de verdad que yo me continúo emocionando cuando pienso ese momento, ¿no? Que íbamos todos andando, vas viendo los cogotes, te giras, todavía más gente, miles y miles de personas pasando, ¿no? Y claro, la gente quería ayudar, claro que quería ayudar. Igual que muchos de aquí querríais ayudar, ¿no? Hubo mucha gente del resto de España que decía, ¿qué podemos hacer? Porque fue un drama grande. Ten en cuenta que más allá de las 220 y pico personas que murieron, no recuerdo el número exacto. 220 y algo. 30 y algo, da igual el número exacto, más de 200. Mirad, más allá de eso, hubo miles de personas que sobrevivieron porque o fueron rápidas, o tuvieron suerte, o tuvieron un ángel de la guardia. De la guarda, perdón, un ángel de la guarda. ¿Vale? Miles de personas. Miles, no una o dos, miles. Yo en mi círculo cercano tengo varios. En el círculo cercano yo vivo al otro lado de Valencia, que es como
Yo el Hortasud lo he conocido ahora ayudando. Casi, bueno, tengo gente allí, pero conocía yo solo un pueblo. Ahora ayudando he conocido mucho más lo que hay allí y demás, intentando entrar el segundo día para llevar alimentos con el coche y tal. Luego ya dejé de hacerlo porque vi que era una locura. Pero bueno, intentando. ¿Me explico? Miles de personas que o fueron rápidas o tuvieron suerte, o ya os digo, tengo un amigo que con el agua por aquí, con el agua por aquí, con dos en una esquina que se los llevaba y porque le abrieron una puerta. Y se pasó la noche en casa de uno que no conocían de nada, a él y a otros dos que se había encontrado. Pero él te le decía, dice, yo ya estaba pensando, señor, si me he de morir, que me dé un trompazo en la cabeza y que sea rápido, no quiero morirme ahogado. Él ya estaba en ese momento pensando que se iba, pero consiguieron, en la primera casa no le abrieron la puerta, la primera que llamaron, se acercaron a otra como pudieron con el agua por aquí y ahí les abrió alguien la puerta. Y el que les abrió la puerta, pues se pasaron toda la noche allí, ¿no? Así, miles. Entonces, esta es la cuestión. Cuando alguien encuentra que puede ser útil para los demás, encuentra sentido. Y había ahí un sentido. ¿Me explico? Sí, sí. Había un sentido. Podíamos hacer algo muy poquito, porque la tragedia era, y esto también es significativo, que hablo en el libro, ¿no? Lo poquito que podemos aportar cada uno, podemos aportar muy poquito, pero ese poquito solo lo podemos aportar nosotros. Cada uno de nosotros podemos hacer muy poco, algo, una cantidad muy mínima. Pero ese poquito que podemos hacer, solo lo podemos hacer nosotros. Y toda esa gente sabía, yo voy a poder quitar muy poco barro en un día, voy a poder hacer muy poco en un día, pero eso solo lo puedo hacer yo. Y cuando me junto con los otros, podemos hacer mucho. Vamos a cambiar el tema. Sí. Cuando estaba yo leyendo el libro, me dicen algunos, ¿qué estás leyendo? ¿Un libro de cuál? Textos que te prometen el cielo y tal. ¿Tú eres partidario de esos libros de autoayuda que te prometen? Mira, yo... O sea, primero que el tuyo no tiene nada que ver con eso. No Vamos, tiene lo nada que ver. primero. Pero si igual por el título tal. ¿Y, Sí. ¿y qué piensas un poquitín de...? Fíjate, yo cuando saco un libro a alguien, antes se lo doy a gente para que lo lea, ¿no? Para que me diga, porque mi preocupación es mucho que lo entienda, aunque alguien no sea especialista de eso, que lo entiendan. Me preocupa mucho también que tenga ritmo para que el que lo lea no se aburra. Y entonces, bueno, voy cambiando algo. Y uno de los lectores me dijo, Quique, porque así a nivel familiar me llaman Quique, ¿no? Me dice, Quique, esto va a levantar ampollas, porque aquí hay mucho dinero metido. Y tú pones el dedo en la llaga en un mercado que hay mucho dinero. Y yo les dije, mira, creo que desgraciadamente no va a tener tanta repercusión, pero si la tuviera, estaría encantado de poder hablar. ¿Por qué? Porque hay unas fuerzas que apoyan el ensimismamiento. Y una de las fuerzas son los libros de autoayuda. No la única, ¿eh? Ahí hablo de más y ahora hablaré. Y esto genera millones al año. Si pensáis en las librerías tienen departamentos de libros de autoayuda que con frecuencia son son más grandes que una novela histórica o literatura francesa. Son secciones muy grandes, se vende mucho. Es más, la gente que compra libros de autoayuda, si vais a sus casas, normalmente vais a ver que tienen muchos. Entonces dicen, si le autoayudan, ¿por qué tienen tantos? Si realmente les ayuda, ¿por qué necesitan tantos y leer tantos diferentes? Porque si te ayuda, pues ¿para qué tienes que estar uno detrás de otro? Claro, porque son libros que te están diciendo, ayúdate a ti mismo. Tú piensa en ti mismo, concéntrate en ti mismo, olvídate de los demás. Y claro, esto va en contra de nuestra relacionalidad. Nosotros podemos ayudar a los demás y ser ayudados. Y cuando ayudamos y nos ayudan, es cuando crecemos más, cuando tenemos esa relación. Desde la relación, desde la ayuda mutua, crecemos. Desde la autoayuda, yo me ayudo a mí mismo, no. Pero no solo hay eso, también hay gurús, ¿no? Hay gurús pseudo espirituales, hay gurús perdona, iba a decir psiquiatras, pero no me sale la palabra. Psicólogos, pseudopsicólogos, gracias, pseudopsicólogos, se me había ido la palabra, ¿no? Porque, vamos a ver, ir al psicólogo está bien, ¿no? Si tú tienes un problema, a veces no puedes afrontarlo y vas al psicólogo a que te ayude, perfecto, está muy bien. Pero cuando te ha ayudado a solucionar ese problema,
pues adiós muy buenas, ¿no? Como cuando vas al médico, tú vas al médico, te soluciona algo y cuando ha acabado, oiga, usted ya está curado. No, me explico. Yo he ido una vez al psicólogo, tuve un problema que me desbordaba, que no sabía cómo afrontar, que era la primera vez que me sucedía y que tenía, hablé con una amiga psicóloga, me tienes que ayudar y me dijo, yo te ayudo como amiga, pero sí que estaría bien y me dio otra psicóloga, pero cuando la otra psicóloga me dijo, ya has aprendido todo lo que tenías que aprender, ya sabes cómo afrontar esta situación que nunca te habías encontrado con ella, ni te imaginabas, ni sabías cómo podía ser. Pues ya está, ya sabes lo que tienes que hacer, adiós. ¿Me explico? Y entonces, claro, no. Hay gente que te dice, no, hay que ir al psicólogo siempre. Hay que ir siempre al psicólogo. Es como si dijeras, el paracetamol me quita el dolor de cabeza. Ahora lo que tengo que hacer es tomar siempre el paracetamol para que nunca me dé dolor de cabeza. ¿Me explico? Esto no, oiga, mire, cuando tenga usted se toma el paracetamol, pero luego no se lo siga tomando. Bueno, pues ahora hay toda una tendencia así, y entonces lo que te dicen es, tienes que hacer introspección, tienes que conocerte a ti mismo, tienes que mirarte, tienes que estudiarte. Si no estás bien, no puedes estar bien con los demás, no puedes ayudar a los otros, tienes que centrarte primero en ti mismo, porque si no te centras en ti mismo, no vas a poder. Pero esto se convierte en eterno y la única manera de vivir. Porque claro, si yo me pongo enfermo, a lo mejor una temporada me tengo que centrar en mí mismo y me tengo que curar, ¿no? O si tengo un problema grave de una circunstancia familiar, una cosa muy grave que me impide, a lo mejor hay un tiempo que me tengo que centrar en mí mismo, ¿no? Sí, y tengo que hacer eso. Pero toda la vida centrado en uno mismo, ¿me seguís? Cambia. Entonces, ahí hay un negocio impresionante. No solo en los libros, sino en estos pseudogurús o gurús, pseudopsicólogos que cada vez que te hacen una sesión de esas, cada vez que tienes que estar, más y más y más, ¿no? Y cuando, claro, ya tú has hecho introspección, te conoces, ya sabes lo que te gusta, ya sabes lo que es bueno de ti, ya sabes lo que todo, porque ya te conoces como nadie y ya sabes lo que es bueno, cuáles son las personas que te vienen bien y tal, y sigues teniendo problemas, entonces ya te dicen, bueno, vamos, ahora lo que tienes que conocer es tu familia, para ver cómo tu familia te ha influido, tus antepasados. Tienes que ver tus antepasados. Entonces ahora analiza toda tu familia para ver lo que has heredado de tu familia, qué es lo que... Y si luego ya has mirado todo lo de tu familia para saber y aún tienes problemas, vamos a ver si es que eres una reencarnación de alguien. Y entonces en tu anterior reencarnación había algo y entonces te encuentras que a esta persona no te cae bien porque resulta que en tu anterior reencarnación tú eras no sé qué y esta persona, su reencarnación, y ya os habíais encontrado y por eso no has tenido. Y esto he visto que a algunos le produce sonrisas, ¿no? Pero es que pasa, está pasando, está sucediendo. Y entonces te pasas toda la vida concentrado en ti mismo y te olvidas de los demás y estás pagando una gran cantidad porque no es barato, no es barato. Y ahí hay un negocio, hay gente que está viviendo contándole cosas y aislando a personas y diciéndole, céntrate solo en ti mismo y yo te voy a ayudar a que te centres en ti mismo, porque tú eres. Y claro, luego todas las ideas de la mente es poderosa, ¿no? Un libro que ha vendido millones. Tu mente es poderosa, ¿no? El poder de la mente, ¿lo habéis oído? O El secreto, ¿no? Son libros que han vendido mucho y que te dicen, tu mente es poderosa, tu mente lo puede todo. Si tú con tu mente puedes conseguir todo lo que quieres. Y al final esto tiene su trampa, porque si tú puedes conseguir todo lo que quieres, si no lo consigues es culpa tuya. ¿Me explico? Yo lo analizo ahí en el libro. En todas estas cosas lo que te está diciendo es, si tú no consigues lo que quieres, es porque no lo has hecho bien, porque tu mente es poderosa. Es porque no lo estás haciendo bien. Y entonces, claro, hay empresas que también se traen a esos gurús a la empresa y les pagan mucho dinero porque les están diciendo, oye, si tú tienes problemas en la empresa, no es que tengas un compañero que te esté, ¿sabes? Te está laminando todos los días y te esté haciendo la puñeta todos los días. No es que la empresa esté mal organizada y tu jefe se esté portando mal contigo, no. Es que tú no eres lo suficientemente resiliente y tú no eres lo suficientemente para darte cuenta que el problema está en ti, no está en la empresa, o no está en este compañero que tiene, o no está. ¿Me explico? Y claro, ¿qué pasa con la frustración que se da, ¿no? Con la gente frustrada.
la gente que no llega, la gente que dice, no, porque les están diciendo, si no te va bien, es por tu culpa, es porque tú no has hecho lo que tenías que hacer. ¿Me seguís? Y esto está pasando, desgraciadamente hasta en niños, Sí, sí. y hasta en jóvenes. Porque lo que le estamos, no por culpa de ellos, sino porque les estamos transmitiendo los mayores eso. Con el esfuerzo lo conseguirás. Miren, sin esfuerzo no se consigue nada. Pero esforzándose no tienes la garantía de conseguir todo lo que quieras. ¿Me explico? No. Sin esfuerzo no se consigue nada. Pero si te esfuerzas, ¿puedes ser Rafa Nadal esforzándote, solo esforzándote? No. Porque no depende solo de ti. Depende de muchas otras cosas. ¿Me explico? ¿Me estoy explicando? Bueno, pues esto está pasando, ¿no? Esta es la zona oscura. Y ahí, desgraciadamente, hay un gran negocio en el que mucha gente está cayendo en ese negocio, está ahí, y lo que les está haciendo es vivir todavía peor. Mira, cuento una anécdota. Yo tengo contacto con una persona que conocí hace muchos años en Londres. Esta mujer nace en la zona norte de Italia, Merano, cerca de Merano, un pueblo cerca de Merano, que es una zona que ha sido austríaca hasta hace muy poco, ¿no? De una familia alemana. Por lo tanto, nace y habla ya el alemán y el italiano, porque son los dos idiomas que hablan allí en esa zona. Y tiene facilidad para las lenguas y se pone a estudiar lenguas. Y yo la conozco en Londres, yo estaba haciendo la tesis y bueno, pues estaba en un piso de estudiantes haciendo la tesis y ella apareció por el piso de estudiante porque en el piso de estudiantes éramos alemanes y españoles, bueno, apareció por allí y ella iba allí a perfeccionar más idiomas. Bueno, pues mantuvimos el contacto y hace 2 años o 3 vino a Valencia, no sé qué, oye, Quique, nos vemos, tal, vale, pues vamos a vernos. Y entonces la mujer me dice, unos 40 y pico años, me dice, mira, he conseguido todo lo que quería en la vida. Yo siempre he querido ser traductora, yo sabía que tenía una empresa potente de traducción. Dice, lo he conseguido. Yo he traducido en la Unión Europea, he traducido a presidentes de gobierno, he ganado todo el dinero que quería, he conseguido mi sueño de toda la vida. Y entonces me di cuenta que ya no, de traductora ya no podía llegar a más. Ya había llegado al top, ¿no? Ella además había sacrificado todo por su carrera. Y recordad, sacrificar, ¿de dónde viene sacrificar? Sacro, facere, ¿no? De hacer algo sagrado. La gente, ¿qué es lo que hace sagrado? A sí mismo. En el movimiento se sacrifican por sí mismo. Mi carrera, mis estudios, mi yo, y se hacen a ellos mismos sagrados, ¿no? Porque yo soy lo primero. Entonces, claro, decía, había cogido una depresión porque se había dado cuenta de que llevaba toda la vida buscando eso y ya lo había conseguido. ¿Y ahora qué? ¿Con 40 y pico años qué? ¿Sola? Sola porque, claro, para tener tanto nivel había estudiado mucho, había ido mucho, iba de viaje con los presidentes por ahí y estaba ahí. ¿Y entonces qué pasa? Pues, desgraciadamente, cae en manos de un gurú y ¿qué le dice? Reinvéntate. Reinvéntate. No sé si lo habéis oído alguna vez. Sí. ¿Y qué es reinventarse? ¿Qué es reinventarse? Pues decir, búscate otro objetivo que sea bueno para ti y persigue otro objetivo que sea bueno para ti. Es decir, cae en lo mismo con un objetivo nuevo. ¿Lo explico? En lugar de ver sus potenciales, cómo los puede entregar a los otros, cómo puede encontrarle un sentido viendo, ¿sabes? Esforzándose por relacionarse con los otros, por hacer algo, pues no, una persona además muy cualificada, pues, ruso, alemán, italiano, español, francés, inglés, quiero decir, con unas... Pues así está la cosa, así está la cosa. Bueno, vamos a ir acabando. O sea, para que si quieren ustedes preguntar algo. Esto, ¿qué te iba a decir? En la segunda parte del libro das una serie de, ¿verdad?, de medidas o consejos o no sé muy bien, Sí. para perder un poco esa autorreferencia, ese, ¿no? Para descentrarse, dice. Exactamente. ¿Nos podrías explicar un poquito? Vale, yo voy a comentar algunos, parece, Sí. aunque adelante. Bueno, pues en la segunda parte hablo de la necesidad de descentrarse. De descentrarse no en el sentido de perder el norte, que es uno de los sentidos de descentrarse, sino de dejar de ser nuestro propio centro, ¿correcto? Es decir,
que no seamos nosotros nuestro centro, si nuestro centro esté en otro sitio, en otro lugar, que son los otros, ¿no? Que es vivir desde, con, por y para los demás. Entonces, bueno, hablo de por qué descentrarse, de cómo descentrarse y de para qué descentrarse. Esas son las tres cosas que argumento ahí. Y mirad, hay algunas cosas que me gusta decir, ¿no? Sobre todo en el para qué. Podríamos hablar del cómo si luego queréis alguna pregunta, pero el para qué descentrarse. Voy a hablar, si te parece, más Como del tú para quieras. qué. ¿Correcto? Fijaos, pues cuando nos descentramos, por ejemplo, nos olvidamos de una de las cosas que está pasando en nuestra sociedad y que tiene que ver con el ensimismarse, que es la infantilización de esta sociedad. En esta sociedad estamos muy infantilizados. ¿Qué quiero decir con infantilizados? Porque una característica de los niños, ¿cuál es? El juego. ¿Correcto? Los juegos parece una cosa de niño. Y en los juegos, no todos, y no necesariamente, pero muchos juegos, cuando jugamos a algo, ¿qué queremos hacer? Ganar, ¿correcto? Ganar, ¿no? De hecho, el deporte también es un juego, los Juegos Olímpicos, y también queremos ganar. Entonces, en el juego queremos ganar. Yo juego al dominó y quiero ganar al dominó, por supuesto que quiero ganar. Bueno, si no gano no pasa nada, tampoco me sofoco, pero yo, si juego, quiero una pareja que sea competente y quiero ir al otro y ganarlo. Pero esto es el campo del juego, del ocio. Y en el juego y en el ocio está bien, ¿correcto? A lo mejor alguien me decís, pues yo en el juego no me gusta competir, no me gusta ganar. Pero bueno, la mayoría me gusta ganar y está bien. Pero claro, nosotros hemos convertido la sociedad en un juego. Y lo que decimos es que hay que competir, que hay que ganar, que hay que ser el primero, que hay que tener éxito, ¿verdad? Que hay que ser competitivos. Tenemos que ser competitivos. Oiga, mira, hay que ser competitivo en el dominó. Pero en la vida es mucho más que ser competitivo. La vida no es ganar y perder. Con la gente con la que vivo no son gente para competir con ellos. Por lo tanto, la primera cosa que diría yo, ¿no? El para qué es cambiar el ser competitivo por el ser competente. ¿Por qué? Porque el que es competitivo es para sí, porque quiere ganar. Pero cuando uno quiere ser competente, ¿para quién soy competente? Para los demás, porque quiero hacer las cosas bien. Porque quiero que mi trabajo, en el que me voy a ganar la vida, o mi labor en la familia, o lo que sea, ayude a los otros, y quiero hacerlo bien. Claro, cuando esta alumna, y vuelvo a lo de antes, he empezado por eso, cuando vuelvo a lo de antes me decía, ¿para qué ser excelente si no es para ser el primero, para triunfar, para tener éxito, para ponerme por delante? Claro, al final del curso ese de 4 horas les digo, para ser competente, para que seas buena en tu trabajo, para que cuando trabajes estés ayudando a los otros, te estés ganando la vida, haciendo bien tu profesión y mejorando a tu cliente o a tu paciente, porque tenía varios y ganarte la vida teniendo sentido, porque estás haciendo algo bueno por el otro y estás ingresando porque estás haciendo algo bueno por el otro. Y para eso hay que ser excelente. ¿Me explico? Entonces, no, de ser competitivo a ser competente. Para ser competente. Y hay una cosa muy relacionada con esta, ¿no? Y es que nos dicen que tenemos que estar en una sociedad del éxito, ¿no? Hay que tener éxito, lo hemos dicho antes, ¿no? Pero esto pasa mucho, tienes que tener éxito. Claro, yo digo, vale, está muy bien, todos tenemos que tener éxito. ¿Cuántos tienen éxito? ¿Cuántos tienen éxito? Correcto, muy pocos, ¿no? ¿Cuántos tienen éxito en el campeonato de fútbol? Uno, el que gana. Si van a subir, son 2 o 3, pero los otros no, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros construimos una sociedad del éxito, ¿qué le pasa a la mayoría? Fracasan. ¿Correcto? Hemos construido no una sociedad del éxito, hemos construido una sociedad del fracaso. ¿Por qué la mayoría están condenados a fracasar? ¿Me explico? Entonces, cuando os digo, el descentrarse es, en lugar de vivir o en lugar de buscar el éxito, lo que tenemos que buscar es dar frutos. Dar frutos. ¿Me explico? Dar frutos que podamos ofrecer. Que nuestra vida sea fructífera, no exitosa. El éxito da igual. Y dar frutos lo podemos dar todos. No hay nadie que no pueda dar frutos. Y además el dar frutos no es en oposición del otro. Si yo doy buenos frutos, Yasun,
da buenos frutos, mejor, ¿no? No voy en contra de ella, mis frutos no están en oposición a los suyos, ¿correcto? Y si Javier da buenos frutos, pues mejor también, ¿no? Y todos damos buenos frutos. ¿Me seguís? Es una opción para todos, no es una opción solo para unos pocos. Por lo tanto, cambiamos. ¿Qué quiero yo? ¿Para qué me descentro también? Para dar frutos. Y veo mi vida de otra manera. Y entonces pienso que somos como árboles. ¿Qué queremos de un árbol frutal? Que dé fruto abundante, que dé fruto sabroso, ¿no? Dulce, y que además esté disponible, porque si está a 5 metros, me da igual el que dé, me quedo con las ganas, y que esté disponible, ¿no? Pues que nosotros sepamos en nuestras vidas también ser así como árboles, ¿no? Dar fruto abundante, dar fruto dulce, ¿no? Bueno y disponible para los otros. Y claro, eso le aporta sentido a nuestras vidas. Eso le aporta sentido a nuestras vidas. Y eso es la verdadera riqueza. Al final la riqueza no es tener muchas cosas. La riqueza es tener algo que ofrecer a los demás. ¿Me explico? Una persona es rica cuando tiene algo que ofrecer. Y todos tenemos algo que ofrecer. Todos. Todos. Y nuestra vida toma sentido cuando aprendemos a descentrarnos y aprendemos a enfocarla para ofrecer algo a los demás. ¿Me explico? No sé si con eso es suficiente, si quieres que cuente más cosas o... No, bueno, yo creo que lo dejamos para ver si preguntan algo interesante. Encantado. Todo esto que dices cambia completamente las ideas que tenemos, ¿no? Pues ¿para qué estudian los niños? ¿Para sacar buenas notas? ¿Para qué tal? Sí, es mirar las cosas, desgraciadamente, pienso que lo que cuento debería ser lo normal, ¿me explico? Sí, Pero, sí, en pero no, la sociedad enmimismada en la que estamos, esto no es lo normal. claro. Esto Vamos, es un mensaje distinto, pero que cuando lo cuentas a la gente y mucha gente empieza a verse a sí misma, ¿no? Y dice, es que eso me pasa. Y se da cuenta y dice, cambiar este enfoque me puede ayudar como persona. ¿Me explico? Me sí, puede desde hacer luego. tener una vida más satisfactoria y sobre todo una vida plena, ¿no? Porque la gente lo que está buscando es el bienestar. Tengo que estar bien, tal, que no me... Pero al final el bienestar, ¿qué? Se acaba ahí, ¿no? Sin embargo, la vida plena, es decir, mi vida tiene sentido. Cuando vivo tiene sentido y estoy haciendo algo que le da sentido a mi vida. ¿Me explico? Y cambia, ¿no? Cambia. Pero bien, vamos a ver si hacen A ver preguntas. si hacemos. Y luego recordar que no lo he dicho, que al fin, en la puerta se está vendiendo el libro y él os lo dedica, así esto. Bueno, usted ha hablado de dar frutos en la diversidad y he pensado en actitudes, cómo educar y formar esas actitudes, porque ha hablado en un plano natural, muy hermoso, muy verdadero, cierto, pero falta un poquito el plano trascendente para dar esos frutos. ¿Qué actitudes es necesaria generar, sobre todo en la educación y en la formación de los jóvenes? Vale, es importante, ¿no? Si nos vamos a la educación, hay muchas maneras de hacerlo. Primero, nosotros tenemos el sistema educativo que no ayuda a esto, va totalmente en contra. Y hay una parte macro que se nos pierde, ¿no? Por ejemplo, en la educación económica, que es donde empecé yo a entrar en estos temas, a los niños cuando están en infantil comparten el material. El material es de todos y les ayudan a apreciar, les enseñan a apreciar el bien común, ¿correcto? Porque el bien es de todos, por lo tanto, si es de todo, tú tienes que cuidar más lo común que lo propio. ¿Correcto? Esto antes se hacía muy naturalmente en las familias numerosas. Si había una familia numerosa, al final lo tenías que así y lo tenías que hacer. Y cuando hay escasez, se suele hacer. Pero claro, te dicen eso en infantil. Y está muy bien, yo creo que hay que hacerlo. Pero cuando llega primaria, llega un momento en primaria que entonces le dices, no, cada uno lo suyo. Eso era de pequeños. Lo de compartir era de pequeños. Ahora tú tienes que tener tu material, cuidar tu material y además tu material es tuyo y no de los demás. Y entonces solo les enseñamos a cuidar lo privado. Y lo público pasa a ser, lo común pasa a ser algo que es común, no es mío, yo me tengo que preocupar por lo mío. Fijaos, ¿no? Qué sutil. Luego, la otra cuestión. Claro, ponemos un sistema que les decimos, tienes que competir con tus compañeros.
Y entonces, si tú quieres estudiar esto, no es que tengas que tener una nota mínima, es que tienes que tener más nota que el otro. ¿Me explico? Porque no es que te voy a pedir un mínimo, que eso a mí me parece bien. Que digan, oye, si vas a estudiar esto, que es muy fuerte, tienes que haber sacado esta media. No, 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 es que da igual si sacas esa media y si eres muy bueno, porque si tienes 3 más por encima no vas a entrar. Por lo tanto, tus compañeros son tus opositores, y tienes que, tus oponentes, y tienes que ir contra ellos. Ahora, si estamos diciendo, tienes que centrarte en lo tuyo, tienes que ser... Y entonces, claro, se produce una inflación de notas que es perjudicial para los chavales. ¿Por qué? Porque cuando yo estudiaba el COU, que es lo que yo estudié, pues para entrar en las carreras tenías que tener determinada nota, pero no tenías que ser perfecto. Entonces nosotros, yo era de los empollones, he de confesar, de los que sacaba mejores notas, nosotros estudiábamos, pero estudiábamos juntos, nos apoyábamos, nuestros compañeros que estudiaban más no eran nuestros oponentes, sino que nos ayudábamos, y además, como no teníamos que sacar un 13,5 sobre 14 o un 14 para entrar donde queríamos, pues también nos dedicábamos, yo estaba en los scouts, los otros estaban en la parroquia, el otro iba al deporte y podíamos hacer otras cosas al mismo tiempo. Hoy en día, con esta competitividad, resulta que tienen que centrarse solo en sacar un 13,5 y no pueden ir ni a los scouts, ni a la no sé qué, ni a tal, lo cual les perjudica. ¿Me explico? Entonces, eso se nos escapa, pero sí que podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa en Valencia desde hace tiempo donde enseñamos a los profesores para que enseñen a los alumnos a conversar. Porque la gente no sabe conversar. La gente solo sabe debatir. Y debatir, recordad que viene de batirse. ¿Y batirse qué es? Golpear, ¿no? La batidora, ¿qué hace? Golpear, ¿no? Los antiguos batanes al lado del río, ¿los recordáis? Para las telas, que eran batanes para golpear, combatir, ¿no? Batirse con el otro, debatir, batirse con el otro dialécticamente. Y volvemos a la infantilización. ¿Qué hay que hacer en el debate? Ganar. El otro es tu oponente, te doy 2 alternativas y a ganar al otro. Y además te enseño a disociar tu cabeza de tu corazón. Es decir, esto se llama hipocresía, cuando disocias tu cabeza de tu corazón. ¿Por qué te enseño en eso? Porque te digo, mira, en este debate tú tienes que defender esta postura. Ay, es que yo pienso la otra. Me da igual, tienes que defender la postura contraria. Porque lo importante es que tu cabeza sepa defender cualquier postura, aunque no tu corazón te diga que no es la buena. El día es muy adecuado para esto. ¿Qué? Que el día es muy adecuado porque han debatido y no se han puesto de acuerdo en nada. Vale. Claro, pero eso les estamos enseñando a los chavales. Y a ser hipócritas. Tú defiende lo que sea, pero disócialo de tu corazón. Claro, nosotros decimos, no, nosotros les enseñamos a conversar. Y a conversar es que tú tienes que conocer la riqueza del otro. El otro te puede enriquecer. Lo que dice el otro es importante. Y tú lo que tienes que hacer es argumentar. Tienen que aprender a argumentar y les enseñamos a argumentar. Tienes que aprender a argumentar para que el otro te entienda. No para vencer al otro, sino para que el otro entienda tus porqués. Y luego tienes que aprender a escuchar, no para rebatir al otro, sino para comprender los porqués del otro, aunque no las compartas, ¿correcto? Yo puedo comprenderte y decir, mira, te comprendo, he comprendido lo que me has dicho, lo veo, pero no estoy de acuerdo. No tengo por qué estar de acuerdo, ¿me explico? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando se establece esa, que yo te digo, mira, te he comprendido, sé lo que dices, te he escuchado con detalle, lo veo, y que sea, perdón, una escucha adulta, no una escucha para contestar. ¿Y cuál es la escucha adulta? La que cuando yo escucho a alguien estoy dispuesto a dejarme tocar por lo que me dice y a cambiar de idea si me parece que lo que dice es razonable. Eso es una escucha adulta, ¿no? Una escucha que está abierta al cambio, que no está esperando para rebatir, que está pensando a ver cómo rebato ahora. Y entonces cuando eso lo hacemos, cuando enseñamos, ¿qué les estamos enseñando? A comunicarse de verdad. Porque la comunicación, ¿qué es? ¿De dónde proviene comunicación? De común, de comunión. Una comunicación me acerca al otro. Un debate, tú lo acabas de decir, me aleja del otro, ¿no? Me aleja porque es mi postura contra la tuya. ¿Me seguís? Y cuando hay una verdadera conversación. Entonces, haciendo estas cosas, ¿no? Enseñándoles a los chavales también, oye, ¿para qué? ¿Por qué estudiamos? ¿Para qué estudiamos? Construir bien común.
¿no? Fructificar. Todas estas cosas los chavales lo comprenden. Primero, cuando a mí me llegan, claro, me llegan, no lo han oído en su vida. Nadie les ha dicho eso, ningún adulto les ha hablado de eso. Hay alguna excepción, ¿eh? Alguna excepción. Pero no les han hablado. Y cuando tú les hables, dices, wow, wow. Porque aquí veréis las zonas oscuras, pero la gente las vive, esas zonas oscuras. Las vive. Y mis estudiantes, y hablo de mis estudiantes no porque no lo hagan los mayores, sino porque los mayores se lo transmiten, viven esas zonas oscuras. Y cuando ven una posibilidad de decir, ah, es que esto me puede quitar la ansiedad que tengo, la frustración que tengo dentro, la envidia que tengo dentro, porque yo hago esfuerzos y no consigo lo que el otro hace. Y a mí me habían dicho que esforzándome lo conseguiría y resulta que no llego. Y yo quiero ganar y al final no gano. Me reconcomo y se reconcomen. Bueno, ¿me explico? Te he dicho, entonces hay maneras de hacerlo, ¿eh? Hay programas. Nosotros en Valencia estamos haciendo, que si queréis hacerlo aquí en Santander, me lo decís, venimos aquí, os explicamos, formamos a alguien y hacemos un foro de conversaciones, lo vamos a hacer el mes que viene y se juntan gentes de distintos colegios para conversar, no para debatir, para conversar. Y es muy interesante, hasta los chavales que ven, porque dicen, todos aprendemos y sobre todo porque reconoces la riqueza del otro. Y aprendo a escuchar, a acoger al otro y a ofrecerle mis porqués. Quiero saber tus porqués y quiero que tú sepas los míos. Y vamos a partir de ahí a comunicar. Había una pregunta por ahí, ¿verdad? Me ha encantado la charla. Cuando estamos aquí, solo le voy a hacer una pregunta. Sí, más que quiera, ¿eh? ¿El móvil? Sí. Nada ¿Qué más. importancia ¿Y tiene? el móvil? Pues mire, Mire, perdón, yo tengo 3 nietos y yo no puedo hablar con ellos. Claro. Mira que le doy, insisto, imposible. fíjate, el móvil Ahí. no es la causa de esto, ¿correcto? Yo estoy convencido que esto viene de antes, no es la causa. Y antes de que Hubiera móvil, ya la gente estaba ensimismada, es decir, y ya buscaba el éxito y pero tal. no como ahora, ¿eh? Vale, Hombre, por favor, que es, si no hablan. claro, pero que le quiero decir que yo no creo que sea la causa, que sí que puede estar incrementándolo, porque las redes sociales, los móviles, hacen un efecto de expansión, sí que sucede. Pero luego tenemos otra cosa. En mi generación, el móvil, los chavales, yo con los mayores, hasta los 14 o 16 años no lo tuvieron. Con el pequeño, me metieron el gol en el cole. Les dieron tablet cuando yo no les daba en casa. Con lo cual, ya no le hacía falta móvil, ya tenía la tablet. Les metieron el gol en el cole. Ahora ya ha vuelto atrás. ¿Por qué? Porque a veces vamos por modas. Aparece una nueva tecnología y nos creemos que las nuevas tecnologías son la bomba y que nos van a solucionar. Y que las técnicas, ¿no? Esto ha pasado. En el siglo XIX teníamos a los socialistas utópicos, ¿no? Que pensaban que la ciencia iba a salvarnos y tal. Cada cierto tiempo parece que la ciencia. Ahora es con la mal llamada inteligencia artificial, ¿no? El otro día, en el banco que tengo debajo de casa, ponía, te pongo una inteligencia artificial para que te asesoren no sé qué. Ese es el estilo de nuestro banco. Y yo decía, pero claro, denota que no son muy inteligentes los que están diciendo eso, ¿no? Porque están confiando en una herramienta, el asesoramiento de una persona. Porque al final la mal llamada inteligencia artificial es una herramienta. Entonces, ¿qué pasa ahora? Si ahora resulta que les doy el móvil desde pequeños, porque ahora ya parece que no hay barreras, ya tienen que tener el móvil desde los 5, 6 años, 7 años o antes. Entonces, la comunicación con el otro se deteriora. La comunicación con los otros se deteriora. Porque empiezan a comunicarse a través de ¿qué? A través de un medio. No hay una comunicación directa. Entonces ahí estamos teniendo unos problemas que superan el ensimismamiento. Ya es otra cuestión, ¿no? Es lo que decía antes. La falta de concentración, la falta de muchas cosas. Pero, insisto, no creo que la causa del ensimismamiento sea el móvil. Había antes. Esto, si tú ves ya desde los años 80 y tal, vas viendo la tendencia y vas viendo cómo se incrementa. Muchos de estos libros no son de ahora, son del siglo pasado. Y lo que se hacen es
reediciones, etcétera, y en el siglo pasado, no sé si lo recordáis, móviles no teníamos a finales del siglo pasado y ya aparecían estas tendencias. Lo que pasa es que, bueno, las pueden exagerar y luego ya están los problemas de comunicación, son otros que sí que se dan. Más dudas, Pero es más que dudas. si te has dado cuenta, tú vas a un restaurante a comer y los niños dan la lata, les plantan el móvil y ya no vuelven a decir menú. Claro, Y claro, pero y como es mucho más cómodo, pues le plantan el móvil. O sea, te resistes hasta que ya no puedes más y dices, toma el móvil. ya, Y eso va a ser pero como difícil de quitar. eso es un problema. Por lo menos ahora yo creo que en la educación estamos volviendo atrás, ¿no? Y está bien. Yo creo que el que la educación por lo menos sea un espacio sin pantallas, solamente cuando hay que enseñarles, que luego me vienen a mí y no saben. Cuando hay que enseñarles el Excel, que hay que enseñarles a hacerlo, el Word, que hay que enseñarles, me explico, hay determinadas herramientas Sí, claro. que tienen que saberlo. Entonces, en la clase pertinente hay que ponerlos delante del ordenador y que aprendan a utilizar un Word, que no saben utilizarlo cuando me vienen a mí. Que sepan hacer una hoja de cálculo, que no saben utilizarla cuando me vienen a mí. ¿Me explico? Eso sí que tenemos que enseñárselo, pero en la clase correspondiente. ¿Me explico? En el momento correspondiente y que vengan sabiendo utilizar esas herramientas. Pero el otro no. Yo en mi clase lo tengo claro. Mi clase ya desde hace 2 años no permite una sola pantalla en la universidad. Y han mejorado las notas. Han mejorado las notas y la gente aprende más. Bueno, lo primero, me ha gustado mucho la charla, Enrique, y creo que es un tema sobre el que hay que reflexionar. Y luego, estoy de acuerdo que hay que vivir también pensando en los demás, no solo en uno mismo. Al final, hay una frase de Teresa de Calcuta que me gusta mucho, que es: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Eso es cierto. Pero ¿no cree usted que es inherente a la condición humana las ganas de destacar para hacerte un hueco en el grupo? ¿Cree que es un constructo social o cree que es un deseo innato que sentimos con el que no podemos luchar, que habría que aceptar esa competitividad? Es un constructo social, totalmente. Quiero decir, nosotros lo que sí que, desde mi punto de vista, sí que puede ser algo innato el buscar el controlar, ¿correcto? El buscar el controlar, el tener el control sobre todo. Pero el querer ser el primero no es algo innato. Lo que pasa es que en una sociedad como la que estamos, en la que siempre se está diciendo tienes que ser el primero, desde que pequeño se lo estás diciendo, hay mucha gente que lo tiene impregnado, pero porque socialmente está construido. Desde mi punto de vista, no es algo innato eso. Pero, por ejemplo, una persona que quiere aprobar una oposición, al final hay unas plazas y está compitiendo, hay que decirlo así, contra más aspirantes a esa plaza. Entonces, Vale. Pero pensar que una oposición es la vida es equivocarnos totalmente. Una oposición es una cosa excepcional que pasa en un determinado momento y que la mayoría de la población no pasa por una oposición. ¿Me explico? Es decir, una oposición, hay unas plazas y yo tengo que estudiar para sacarlas. Y entonces intentaré estudiar, aprender y ser de los primeros para sacarla. Pero la vida no es eso, eso es la oposición. Y eso no es la vida. De hecho, si tú has estado con opositores, verás como hay opositores que se desquician y hay gente que lo pasa muy mal opositando porque tiene que abstraerse de la vida para concentrarse en una cosa que le está quitando en unos determinados años de su vida, le está quitando las posibilidades de relación con los otros, etcétera. Por lo tanto, creo que utilizar la oposición para generalizarlo como si toda la vida fuera una oposición, creo que no, es sacar las cosas de quicio desde mi punto de vista. Creo que la oposición es una cosa muy excepcional que está en un sitio y que ahí sí que tienes que intentar. Ahora, yo quiero estudiar la oposición y hacerlo bien para ser el primero, o quiero hacerlo bien también para luego ser un buen profesional en la oposición y hacerlo bien. ¿Y por qué quiero hacer la oposición? ¿Quiero hacer la oposición porque quiero ganar dinero o porque quiero ser un buen funcionario, me creo la función pública y quiero hacerlo bien y poder servir a la sociedad a través de mi puesto de la oposición? Y entonces ahí tendríamos que plantear, ¿no? ¿Cuáles son los porqués? Porque a nosotros nos interesaría gente que hiciera la oposición porque quieren ser unos buenos servidores públicos, ¿no? Porque creen que pueden hacer ahí bien el trabajo y desde su postura de funcionario público ayudar a la sociedad haciendo una labor importante que se hacen en cualquier oposición. Y nos interesaría más gente que estuviera estudiando por eso que gente que estudie simplemente porque es un puesto para toda la vida, me gano la vida y así luego me olvido. ¿Correcto? Entonces, ahí sí que me preguntaría yo, ¿no? ¿Cuáles son los porqués? Y hay gente que hace las oposiciones pensando, oye, quiero ser juez
porque quiero impartir justicia, porque me parece que impartir justicia es una cosa bien, tengo que prepararme bien, voy a intentar sacarlo, pero yo creo que es algo que entra dentro de mi vocación como abogado. Se me ha ocurrido esa, ¿eh? Y yo conozco a gente, tengo amigos que han entrado en la carrera judicial por eso, porque decían, he estudiado Derecho y impartir justicia es una de las cosas mejores que se pueden hacer y tengo que hacerlo bien. Y para eso tengo que aprender muy bien, sacar la oposición, etc. Fíjate, ¿ves cómo el matiz cambia? El matiz cambia. Entonces voy a sacarla, voy a intentar sacarla, pero mi idea no es tengo que ganar a los otros. Tengo que hacerlo bien porque creo que luego quiero ser un buen juez. ¿Me explico? ¿Ves el cambio de visión? ¿Más cosas? Bueno. Bueno. Bueno, buenas tardes. Este hombre a mí no me han dejado enmimismado, que lo sepa. Hace ya muchos años que hago lo que me da la gana. Y antes de hacer lo que me da la gana, me mandaba todo el mundo. Y yo estaba muy conforme, coño, porque siempre hacía cosas que a los demás les agradaban, pues ya está. Pero lo que me preocupa es lo de los jóvenes. ¿No habrá que enseñarles a los jóvenes mejor a que se esfuercen un poco para ir bien por la vida, pero no para ser los mejores? Porque el mejor nada más que va a ser uno. El señor Nadal fue el mejor, pero fue ese nada más. Entonces, ¿para qué hay que esforzarse tanto y enmimismarse para que tú, a lo mejor de chiripa, vas a ser el mejor? Pero será, bueno, una gracia de Dios o del Espíritu Santo o de los dos juntos. Porque el mejor nada más que es uno. El más rico, puedes hacer mucho dinero, pero siempre va a haber uno o muchos más ricos que tú. Entonces, ¿para qué te vas a esforzar tanto a una cosa que casi nunca va a tener éxito? A ver cómo me lo explico. Sí, fíjate, una de las cosas del enmimismamiento que aparece mucho y que tiene que ver con lo que has dicho ya, y ahora verás cómo lo enlazo, es el enfoque a resultados. ¿No? Con frecuencia nos dicen, tu vida tiene que estar enfocada al resultado. Te tienes que esforzar para conseguir un resultado. Y entonces, ¿qué pasa? Tú haces un esfuerzo, un sacrificio y haces sagrado el resultado que quieres obtener. ¿Correcto? ¿Qué pasa? Que tú vas esforzándote, quieres conseguir el resultado y cuando no lo consigues, ¿qué pasa? Todo tu esfuerzo ha sido en vano. Y te frustras. Porque tú has estado esforzándote para conseguir algo. Y solo si lo consigues, vas a estar contento. Y si no lo consigues, todo tu esfuerzo es en vano. ¿Me seguís? Y entonces a la gente le pasa, como decía Julio Iglesias, ¿no? No es que fuera un gran pensador Julio Iglesias, pero bueno, no es que sea, pero decía, me olvidé de vivir, ¿no? La gente se olvida de vivir. Deja de vivir. Porque pone toda su existencia al servicio del resultado. No, como a veces había gente que en un servicio mal entendido, en lugar de ofrecer lo que era a los demás, anulaba lo que era para servir a los demás. Yo por eso hablo siempre de ofrecer y acoger, ¿no? El servicio a los demás no es me anulo para hacer lo que tú me digas, sino es te ofrezco lo que yo soy para ir contigo. ¿Me explico? Y entonces voy a ir contigo y a lo mejor me toca servirte y ayudarte más y otra vez tú a mí. Pero yo desde lo que soy. No me anulo lo que soy, sino potencio lo que soy. Entonces, claro, la gente se olvida de vivir porque lo único importante es el resultado. Entonces nosotros tenemos que enseñar, esforzarse, por supuesto, hay que esforzarse, pero ¿para qué? ¿Para obtener un resultado? No, para vivir, para ser, para tener algo que ofrecer a los demás, para hacer las cosas bien. ¿Me explico? Y entonces el esfuerzo tiene valor por sí mismo. No solo tiene valor por el resultado, sino tiene valor porque ese esfuerzo me está permitiendo, por ejemplo, aprender para luego poder ser un buen profesional que mi profesión va a tener sentido porque se la voy a ofrecer a los otros. Voy a cobrar por ello, pero se lo voy a ofrecer y voy a mejorar la vida de los demás. O voy a esforzarme porque tengo una familia y quiero ofrecer a mis hijos lo mejor para que luego mis hijos lo puedan ofrecer a otros, ¿no? Para regalarle a la sociedad
unos hijos que sean maduros, ¿no? Que sean adultos y que sean cabales, etcétera. Y yo me esfuerzo, no para el resultado, sino porque ese esfuerzo le estoy dando lo que sea para que luego ellos puedan hacer lo que tengan que hacer, ¿no? ¿Me explico? Entonces sí que estoy conforme contigo en que tenemos que explicarle que el esfuerzo tiene valor por sí mismo y que la vida tiene valor por sí mismo. No tenemos que estar enfocados a resultados. No. Tenemos que estar enfocados a vivir y hacer las cosas bien. ¿Me explico? Y este enfoque a resultados del que hablo ahí también es muy tóxico, porque claro, la gente se esfuerza, no consigue los resultados y entonces viene la frustración. Porque dice, ¿para qué? ¿Para qué he hecho todo esto? Si yo lo he hecho por esto y no lo he conseguido. ¿Me explico? Y cuando lo consiguen, como la que os contaba, han hecho todo el esfuerzo, lo han conseguido y luego dicen, ¿y ahora qué? Ya lo he conseguido y me he olvidado de vivir. ¿Me explico? Me olvidé de vivir porque iba todo para el esfuerzo, lo he conseguido y ¿ahora qué? ¿Me seguís? Es que por los dos lados no tiene sentido. Yo tengo que vivir y esforzarme y realizarme en la vida. Y luego los resultados vendrán o no vendrán. Pero mi cuestión no es los resultados, sino el camino. ¿Me explico? Tengo que vivir el camino. Y el camino supone esfuerzo. Hay que esforzarse en la vida. Si no te esfuerzas de nada, al final la vida, ¿qué es? Claro, pero tengo que ver. Y los sacrificios, ¿no? ¿Qué hago sacro en mi vida? ¿Me hago sacro a mí mismo? ¿Me hago sacro el resultado que espero obtener? Que al final es un resultado para mí, por lo tanto me hago sagrado a mí mismo. ¿Qué es lo que hago sagrado en mi vida? ¿Qué es lo que hago, no? Entonces yo creo que esa relación, ¿no? Ese ofrecerse al otro, ese acoger al otro. No, yo hablo en el libro también de buscar la interdependencia, de ser interdependientes, ¿no? De cómo la vida es ser interdependientes. Yo te ofrezco, yo te acojo. Te ofrezco, te acojo. Tú dependes de mí en parte y yo dependo de ti en parte, ¿no? Y eso nos relaciona y nos comunica y hace comunión con los otros. Y eso es lo que nos hace crecer. Y entonces la espiral, en lugar de ser hacia adentro, como dije al principio, la espiral es hacia afuera. Yo soy y desde lo que soy voy comunicándome con los demás, voy ofreciendo, voy acogiendo y cada vez me expando más. No voy cogiendo de fuera para mí y me angosto, sino que desde lo que yo soy voy ofreciendo, acogiendo, ofreciendo y cada vez me enriquezco más, porque me enriquezco en esa relación con los otros. Una última pregunta, si hay. Si no, pues es muy buena hora. Nada, recordar que se venden los libros a las afueras y que Enrique, pues eso lo dedicarás, ¿no? Si alguien quiere, sí. ¿Este es el de la tenía? Sí. Este entonces te lo dejamos ahí. Vale, pues muchas Pues gracias por la atención, ¿eh? Muchas gracias.